Buenas noches, profesora. Mi nombre es María Cristina Palestino Roldán. Soy estudiante del quinto semestre de la carrera de Contador Público en el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan. Esta exposición pertenece a la materia Impuestos de Personas Morales. El tema a exponer se llama Otros regímenes fiscales. En México, los regímenes fiscales son los esquemas establecidos por la legislación tributaria que determinan las obligaciones y los beneficios fiscales para los contribuyentes según el tipo de actividad económica que realicen o su estructura organizacional. Estos regímenes buscan adaptarse a las características de cada sector productivo, fomentando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y promoviendo el desarrollo económico. A través de disposiciones específicas se establecen reglas claras para sectores como el agrícola, el empresarial, de grupos de sociedades y otros, asegurando la equidad fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas. El primer, el primero de estos regímenes a explicar es el siguiente. Se llama régimen opcional para grupos de sociedades. Este régimen permite a los grupos de sociedades consolidar fiscalmente sus resultados con ciertas condiciones para facilitar el pago de impuestos a nivel corporativo. Su objetivo es facilitar el cumplimiento fiscal a grupos de sociedades. Sus características, algunas de las principales, son la consolidación de resultados fiscales entre las sociedades y que cada entidad mantiene su independencia legal. Entre los requisitos están pertenecer al mismo grupo corporativo y tener una participación directa del 80% o más entre las empresas. Algunos de sus beneficios son el diferimiento del pago de impuestos y la simplificación administrativa. Algunas de sus limitaciones son la obligación de presentar estados financieros consolidados y la restricción en pérdidas fiscales. A continuación voy a presentar un video que habla sobre este régimen opcional para grupos de sociedades. Es un régimen en el que los grupos de sociedades, es decir, grupos de empresas conformadas por personas morales, se pueden inscribir de manera opcional, es decir, no están obligadas a hacerlo. El propósito principal de este régimen es que las empresas del grupo que generen utilidades fiscales puedan diferir parte de su impuesto sobre la renta, aprovechando las pérdidas fiscales de otras empresas del grupo. Sin embargo, para poder aplicar a este régimen opcional, es necesario solicitar primero autorización ante el SAT. El marco legal que regula este régimen opcional para grupos de sociedades lo podemos encontrar en el capítulo sexto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este capítulo abarca de los artículos 59 al 71 y este régimen entró en vigor en el 2014 y sustituye el antiguo régimen de consolidación fiscal que se derogó en el 2013. Para poder comprender este régimen, debemos entender que existen empresas integradoras e integradas. En este régimen debe existir una empresa integradora y una o más empresas integradas. Los requisitos para cada una de ellas se encuentran detallados en los artículos 60 al 62 de la ley de ISR. Sin embargo, podemos decir que lo más relevante es que la empresa integradora sea residente en México y debe poseer más del 80% de las acciones con derecho a voto de las empresas integradas. Existen ciertas clases de empresas que no pueden clasificar, que no son elegibles para ser empresas ni integradoras ni integradas. Las excepciones más relevantes son que no pueden ser empresas residentes en el extranjero, empresas que se encuentran en liquidación, tampoco pueden ser cooperativas o maquiladoras, empresas que cuenten con pérdidas fiscales, ni empresas de transporte público aéreo.
Como mencionábamos anteriormente, existe un proceso de solicitud de autorización ante el SAT para poder tributar en este régimen. Y para esto, la empresa o la sociedad integradora deberá solicitar autorización ante el SAT mediante los formatos CGS1 y CGS2. Y esto lo debe de hacer a más tardar el 15 de agosto del ejercicio anterior al que se pretende tributar bajo esta opción. Entre los requisitos que se detallan en estos formatos, eh, específicamente en el CGS2, es que las empresas integradas deben presentar una autorización a través del representante legal en la cual den su conformidad para que el resultado fiscal sea determinado de manera integrada. ¿Cuáles son las características de este régimen? Las principales características son que para poder determinar el impuesto a diferir, se calcula un factor en base a los resultados fiscales de las empresas integradas y la integradora. El ISR se puede diferir por un plazo máximo de 3 años. Sin embargo, cuando este impuesto se entere, este tendrá que enterarse de manera actualizada. El ISR se difiere por cada sociedad del grupo. Los pagos provisionales se calculan y se enteran también de forma individual. Y debemos entender que una vez que se ha solicitado la autorización, la tributación bajo este régimen persiste hasta que o se solicite la baja o que ya no se cumplan con los requisitos para seguir tributando bajo este régimen. Los principales beneficios son que si bien no permite ahorrar en el ISR, lo que permite es poder diferir una parte del mismo en caso de que algunas empresas del grupo presenten pérdidas fiscales, y esto puede tener beneficios en los flujos de efectivo. Además, debemos saber que el cálculo y los trámites son sencillos, por lo que no representan una gran carga administrativa. Por lo tanto, si las empresas del grupo se están atravesando tal vez por problemas de flujo de efectivo, pudiera ser una opción el poder darse de alta en este régimen. Muchas gracias. Buen día. WhatsApp se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para ventas y atención al cliente, gracias a su facilidad de uso y cercanía con los usuarios. Sin embargo, al no utilizarlo correctamente, se pueden cometer varios errores que afectan la experiencia del cliente y, en consecuencia, las ventas. Seguimos con los otros temas. El siguiente tema es régimen de los coordinados. Este régimen aplica a ciertos grupos organizados de personas físicas o morales que realizan actividades económicas en conjunto como transporte o cooperativas. Es aplicable a sociedades cooperativas y agrupaciones de transporte terrestre. Las características son que el coordinado actúa como intermediario fiscal y la declaración y retención del ISR para los miembros. Las ventajas es que facilita el cumplimiento fiscal colectivo y la reducción en costos administrativos para los socios. El siguiente es el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Este régimen está diseñado para fomentar y facilitar el cumplimiento fiscal en el sector primario. Aplica a personas físicas y morales que realizan actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras y está enfocado en apoyar actividades del sector primario. Sus características principales son la exención del ISR para ingresos menores a cierto límite, las tasas preferenciales para ingresos superiores a cierto límite y los beneficios son estímulos fiscales para promover el desarrollo rural, acceso a facilidades administrativas específicas y sus obligaciones son el registro ante la autoridad fiscal y presentar declaraciones anuales y mantener registros contables. En las características principales menciona la exención del ISR para ingresos menores a cierto límite y, por ejemplo, sería que sus ingresos, esto aplicaría para personas físicas que obtienen ingresos por estas actividades y están exentas de pagar el ISR si sus ingresos no superan
un límite específico. Este límite específico está establecido por la ley y generalmente es 8 veces el valor de la UMA elevado al año. Un ejemplo es que para 2024 la UMA diaria es de 112.69 pesos mexicanos y el límite sería aproximadamente 329.689 pesos mexicanos anuales. La siguiente es el régimen fiscal preferente y de empresas multinacionales. Este régimen regula las actividades de contribuyentes con operaciones internacionales o que tienen ingresos en jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes. El régimen fiscal preferente o REFIPRE se aplica a ingresos obtenidos en países donde la tasa de ISR es significativamente menor que en México. Incluye obligaciones de reporte para empresas multinacionales como precios de transferencia. Régimen fiscal preferente es aplicable a ingresos en jurisdicciones con tasas efectivas de ISR menor que el 75% de la tasa mexicana y la obligación de declarar y pagar impuestos diferenciales en México. Para las empresas multinacionales, el cumplimiento de normas BEPS, que es Base Erosion and Profit Shifting, y el reporte de precios de transferencia y documentación maestra. Uno de los beneficios es evitar la doble tributación y mayor transparencia en operaciones transnacionales. El otro es, el siguiente tema es la resolución de facilidades administrativas y este es un mecanismo que establece beneficios o exenciones temporales para ciertos sectores o actividades económicas. Es un instrumento normativo que simplifica obligaciones fiscales específicas para ciertos sectores como los transportistas o agricultores y su objetivo es simplificar las obligaciones fiscales. Los ejemplos de estas facilidades son el uso de esquemas simplificados en contabilidad, declaraciones prellenadas para ciertos contribuyentes. Los sectores beneficiados son transportistas, agricultores y pequeños comerciantes. Y se aplica solo bajo ciertas condiciones y requiere solicitud y aprobación de la autoridad fiscal. En conclusión, los diversos regímenes fiscales presentados buscan atender las necesidades específicas de contribuyentes con actividades y estructuras organizacionales diferentes, promoviendo el cumplimiento fiscal y el desarrollo económico. En el primero, que es el régimen opcional para grupos de sociedades, este permite la consolidación fiscal o la opción de tributar en grupo, facilitando la administración tributaria para empresas que comparten objetivos y operaciones integradas. El 2, el de los coordinados, dirigido a entidades como cooperativas o asociaciones relacionadas con el transporte terrestre, ofrece esquemas específicos para adecuarse a las características particulares del sector. El 3, el régimen de actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, reconoce la importancia del sector primario en la economía y otorga beneficios fiscales para incentivarlos. El cuarto, régimen fiscal preferente y de empresas multinacionales, está enfocado en el tratamiento de ingresos obtenidos en jurisdicciones de baja imposición, así como en los efectos de la globalización, y busca evitar la erosión de la base fiscal y garantizar la equidad tributaria. El quinto, resolución de facilidades administrativas, contribuye a simplificar el cumplimiento fiscal mediante reglas y disposiciones que reducen la carga administrativa para los contribuyentes. En conjunto, estos regímenes demuestran la intención de la política fiscal de ser inclusiva, de promover sectores estratégicos y adaptarse a las complejidades del panorama económico, con el objetivo de fortalecer la recaudación y el desarrollo integral de nuestro país. Muchas gracias.